Bien, buenos días. Hoy, 2 de octubre, iniciamos la 16ª sesión de la materia de finanzas corporativas en la licenciatura de actuaría en la FES Acatlán. Ya habíamos iniciado el ejercicio, pero vamos a recapitular lo que vimos la sesión pasada. Habíamos visto que es una empresa dulcera que decide analizar cuál es la mejor opción, si operar de contado, si establecer algún mecanismo que le permita optar por un crédito tradicional o en su caso optar por un arrendamiento financiero, es decir, contado, crédito tradicional o arrendamiento financiero. También habíamos señalado que nos va a permitir conocer no solo la decisión de cuál es la mejor opción para la empresa, sino analizar si se llegase a optar por el arrendamiento financiero, cuál es este arrendamiento financiero la mejor opción, y esta podría ubicarse en un arrendamiento puro o en un arrendamiento mixto en donde se buscara la incorporación de funcionarios y en su caso operadores. De igual manera, vamos a ver si existe la necesidad de que se emitan acciones L o bonos, o si solo con emitir bonos o emitir acciones sería suficiente. Y desde luego también analizar o comentar ya en lo particular por qué conviene invitar a los funcionarios o invitar a los operadores, o en su caso invitar a unos u otros o combinar esto. Habíamos también analizado ya los datos y habíamos llegado a determinar que el primer caso es muy difícil para la empresa optar por una operación de contado, puesto que aún emitiendo acciones y bonos, solo podría tener 9.600.000 pesos. Por lo tanto, el elemento que nos lleva a establecer este mecanismo es que si realizáramos la operación de contado, no tendríamos el suficiente recurso, dado que nos harían falta 1.980.000 pesos, o en su caso, considerando que si se realiza una operación de contado, tendríamos la posibilidad o la factibilidad de que tuviéramos un ahorro, nos efectuaran algún descuento, y aún con este descuento descubrimos que no tendríamos los recursos suficientes, pues tendríamos un faltante de 1.649.200 pesos. Por lo tanto, entonces nos enfrentamos a la situación de que una operación de contado, en particular para esta empresa, sería prácticamente imposible. Ahora bien, ahora vamos a ver el crédito tradicional. Y lo primero que nos dice el crédito tradicional es que nos pide el 35%, 35, 30 y 30%, dependiendo de si estamos hablando de los operadores o estamos hablando de los directores de finanzas, mercadotecnia, producción, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos al renglón 39 o nos vamos al renglón de enganche, lo primero que vamos a tener que ubicar es cuál es el valor que tienen las camionetas y los vehículos, y de ahí sacarles el 30%. Entonces, vamos a hacerlo. Saber que el valor de las camionetas es de 620, y vamos a sacarle el, ¿cuánto corresponde? 35% para las camionetas. Y esto les debe de dar 217.000 pesos. Es decir, necesitamos un enganche de 217.000 pesos para una de las camionetas. Para establecer cuánto necesitamos para las 16 camionetas, pues lo multiplicamos
por las 16 unidades que se requieren y eso debe de dar 3,472,000 pesos. Ahora hacemos lo propio para las unidades del director general y nos dice que para el caso del director general también sería 35%. Hacemos lo mismo para el director de finanzas, considerando que ahora el vehículo vale 450,000 pesos por ahora el 30% de enganche. Y finalmente, los dos casos siguientes nos está pidiendo también un 30% de enganche. Entonces, 30%. Y lo mismo para el último caso, por el 30%. Entonces, si nosotros observamos, nos está estableciendo que si nosotros quisiéramos optar por el arrendamiento financiero, necesitaríamos, vamos a hacer la sumatoria de aquí y hasta acá. Necesitaríamos 3,997,500 pesos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Saraí León. Saraí León. Supongo que tienes problemas para abrir micrófono. Carlos Nava. ¿Queda claro? Jóvenes. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, el primer cuestionamiento que debemos de tener aquí es si puede ser una opción o no. No sé por qué quedó aquí. Lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a pasar aquí. Y entonces, sí es una opción. Y aquí vamos a borrar esto, esto, esto. Ok. Entonces, lo primero que observamos es que sí es una opción. ¿Y por qué sí es una opción? Bueno, porque habíamos visto que nosotros tenemos 9,600,000 pesos y no solo eso, sino que solo requerimos 3,997,500 pesos. Es decir, tendríamos 5,602,500 pesos de liquidez o de remanente ante esta circunstancia. Entonces, al contrario, nos enfrentaríamos a una situación desproporcionada de establecer un monto mayor. Entonces, el primer cuestionamiento que nos haríamos, a ver, tenemos todavía alguien en admitir todo. Bien, sala de espera. Entonces decía que tenemos incluso la viabilidad de no emitir bonos ni acciones L, sino una de las dos. Y ante esto, nuestra primera intención sería la de establecer un mecanismo muy importante de señalar que
nosotros optaríamos por las acciones CEL. Entonces, estaríamos dándole aquí un color verdecito para señalar que esta es o este sería nuestro atractivo. Entonces, de entrada, veamos esto. Tenemos entonces que observar que en el crédito tradicional es suficiente únicamente emitir las acciones CEL. Es decir, aquí vamos a ubicar que solo van a ser acciones CEL, nada más que aquí vamos a establecer cuál sería la liquidez y nos diría que tenemos 4,800,000 pesos menos el monto del enganche y nos estaría dando 802,500 pesos de remanente. Sin embargo, el primer elemento que vamos a ver es que esta situación no es del todo atractiva. ¿Por qué? Porque no nos permitiría tener lo suficiente, ¿sí?, para poder enfrentar las consecuencias de las próximas, de los próximos meses. Es decir, pero vamos a ver hasta dónde alcanzaría. Entonces, vamos a seguir estableciendo cuál sería la mensualidad que nos quedaría en el crédito tradicional. Y entonces, lo que vamos a hacer es ubicar que nosotros tenemos un monto de las camionetas de 620,000 pesos menos el enganche de 217,000 y entre los meses o el plazo, en este caso, 48. ¿Algo hice mal? Sí. Entonces, estamos viendo 620,000 menos, ¿dónde está el enganche? Aquí está. Todo eso entre 48. Y eso nos va a dar 8,395.83. Es decir, tenemos que tener recursos por 8,395 pesos con 83 centavos para una camioneta. Lo multiplicamos unidades, que sabemos ya que son 16, perdón. Aquí está. Y eso nos da que por todas las camionetas necesitamos 134,333 pesos. Veamos cuánto necesitamos para el director general, el vehículo del director general, y cuánto necesitamos para el director o los demás directores. Entonces, vemos que para el caso del director general son 550,000 menos el enganche, que es de 192,000, y eso lo dividimos entre 48. Si se fijan, el primer elemento es que estamos considerando no incluir intereses y lo vamos a hacer para todos, para hacerlo mucho más versátil en este sentido. Entonces, vamos a establecer para los demás directores, y esto nos lleva a ubicar que es 6,562 pesos con 50 centavos, 5,104.17 y 4,520 pesos con 83 centavos. Y bueno, podemos establecer ya que para el caso de la totalidad, es decir, necesitamos 157,969 pesos de cada mes para poder cubrir en su totalidad esta característica. Entonces, estos 802,000, si nosotros tenemos el pago de una mensualidad,
en verdad ya no nos quedarían 800,000 pesos, sino nos quedarían, ¿dónde está? Menos 157,000, nos quedarían 644,531 pesos con 25 centavos. ¿Para cuántas mensualidades nos alcanzaría? Es decir, si nosotros utilizamos ese remanente y pagamos o cubrimos o estimamos cubrir una siguiente mensualidad, nos quedarían 486,000 pesos. Si optamos o establecemos el criterio de cubrir lo aconsejable, que son 6 mensualidades, entonces estaríamos ubicando aquí que esta sería la 1, esta sería la 2, esta sería la 3, esta sería la 4, esta sería la 5 y esta sería la 6. Vamos a ver, aquí vamos a cambiarle. Está en pesos. Está 2. Y estoy viendo que me está afectando todos. Ahí está. Entonces, vamos a ver ahora sí que tenemos 328,000. Pagamos otra mensualidad y nos quedan 170,000 pesos. Y cubrimos una siguiente mensualidad y nos resulta que nos quedan 12,000 pesos. Es decir, una empresa tiene que buscar tener una reserva suficiente que le permita operar 6 mensualidades. Es decir, no está dentro de lo aconsejable, pero tampoco está dentro de un rango no permisible. Entonces, todo lo que venga, digámoslo así, de aquí a acá, es viable, pero lo que realmente deberíamos de tener es esta situación. Entonces, está más hacia el monto de tener la reserva suficiente para poder cubrir las mensualidades siguientes. Entonces, sigue siendo una opción el crédito tradicional. ¿Queda claro hasta aquí? A ver, Sí. tenemos aquí dos chicos. Eric. Buenos días, profe. Buenos ¿Se días. podría situar en la celda Q38, por favor? Ahí está. Bien, Pedro. Buenos días, profe. Lo mismo, pero en la 37. En la 37. No, perdón, sí, o sea, en la 38, pero en la P. Gracias, profe. Uh-huh. ¿Listo? ¿Todos? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar y dentro de esto veremos qué pasa con el arrendamiento financiero. El primer elemento que vemos del arrendamiento financiero es que el enganche es del 12%. Es decir,
De los 620,000, nosotros vamos a sacar el 12%. Y esto nos va a dar los 74,000 por las 16 y nos va a requerir 1,190,000 pesos. ¿Cuánto va a requerirnos el director general? Bueno, hacemos lo mismo por 12. Hacemos lo mismo, 450,000 por el 12%. Hacemos lo mismo para los siguientes directores o los vehículos de los siguientes directores y descubrimos que en total, o nuestro total, es que necesitamos dar de enganche por todas las camionetas y los vehículos del director general 1,389,600 pesos. Por lo tanto, sí es opción. Y vamos a ver que dentro de esta opción vamos a ubicar que nos quedamos con un remanente de 3,410,400 pesos. ¿Sí queda claro? E incluso aquí le vamos a cambiar y le vamos a poner si es opción con mayúsculas y determinando que esto empieza a resultar la mejor opción. ¿Queda claro? Profe, ¿cuánto le dio lo de si es opción? Nada más te pido de favor si levantas la manita. Muy bien, tenemos dos. Ah, no, nada más uno. Eric, Sí, ¿cuánto le dio en lo de si es opción, por favor? supongo que es ahí. Lo único que haces es ubicar cuánto tenemos de recursos por la emisión de acciones L menos el monto que requerimos de enganche por todas las camionetas y por los vehículos de los directores de esta empresa. ¿Queda claro? Bien. Ahora vamos a ver cuánto requerimos de la mensualidad, porque recordemos que la estimación es muy importante que nos permita tener el enganche y nos permita tener cubierto 6 mensualidades. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver o vamos a calcular lo que tendríamos que tener por mensualidad del arrendamiento financiero. Y ante esto nos enfrentamos a que primero, antes de poder establecer cuál es el monto de la mensualidad, tenemos primero que calcular cuánto es el pago final que tendríamos que hacer. Entonces, vamos a ubicar el pago final. Aquí está. Pago final. Entonces, vamos a calcular primero el pago final
y sabemos que nuestros vehículos, las camionetas, perdón, valen 620,000 pesos. Y para calcular cuál es el pago final, el 35% para ellas es de 217,000, o sería de 217,000 por cada camioneta, pero como tenemos 16 camionetas, eso nos da un monto de 3,472,000 pesos. Y también tenemos que calcular el de todos los directores, es decir, el pago final en todos los casos. No es cierto, uno es del 35%, otro es del 30%, y el siguiente es de, aquí hay que tener mucho cuidado, espero no equivocarme, el del director de finanzas es el 32%, y el director de mercadotecnia, 350,000 por el 35%, y hacer lo mismo para el director de producción, 310,000 por el 35%. Vamos a verificarlo. En el primer caso nos está diciendo que es del 35%. Es la celda C31, perfecto. La siguiente debe ser la C32. Aquí creo que no está bien. Esto es por 16. Aquí es la que debe ser la de 31, si está correcto. La siguiente debe ser la J. ¿Dónde está? La E, ABCD, E31, está correcto. Y la siguiente, por tanto, debe de ser la F31, correcto. Y en este caso se está dando tanto para el director de mercadotecnia como director de producción el 35%. Entonces, lo único que nos resta es sacar la sumatoria y, por lo tanto, entonces, si la empresa decidiera no tener un arrendamiento puro, requeriría de 4,012,000 pesos al final del periodo. ¿Queda claro? Sí. Entonces, ahora sí, ya podemos sacar cuál es la mensualidad del arrendamiento financiero. Entonces, nos vamos a la mensualidad del arrendamiento financiero y recuerdan que les dije que aquí vamos a considerar primero el monto de la unidad menos el enganche, que es de 74,000 pesos, menos el pago final, y todo eso dividido entre las mensualidades. Y reitero, estamos haciéndolo sin meter en consideración los intereses, pero lo estamos haciendo para ambas situaciones. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Bueno, ahora la mensualidad es de 6,845 pesos con 83 centavos, y por las 16 camionetas será de 109,533 pesos con 33 centavos. ¿Cuánto deberemos de pagar por las unidades del director general? 550,000 menos el enganche, menos el pago final, entre 48. Bien, ¿alguien levantó la mano? ¿Ya la bajó? Supongo que quedó resuelta su pregunta. Entonces, hacemos lo mismo para los demás directores, es decir, el monto total del vehículo, que es de, en este caso, de 450,000, menos el enganche, menos el pago final, entre el plazo, que en este caso es de 48 meses.
Entonces, esto nos permite ubicar con mucha claridad cuánto requeriríamos tener de mensualidades. Y bueno, al final solo hacemos la sumatoria. Recuerden no sumar desde la primera columna porque es una unidad, sino de la totalidad de las unidades más los vehículos. Y eso nos va a dar una mensualidad de 128,716 pesos con 67 centavos. ¿Queda claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces ahora sí estamos en posibilidad de estudiar qué tan conveniente es en verdad el arrendamiento financiero. Es decir, hacemos lo mismo en cuanto a la situación de si es una buena opción o no. Entonces, ya habíamos visto que teníamos un remanente de 3,410,400. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar las 6, algo hice, los 6 periodos de reserva que debemos de tener, que cubrir, que garantizar, y vamos a ver si esto en esta modalidad nos lo permite o no. Entonces tenemos 3,410,400 pesos menos la mensualidad de 157,000, y esto nos permite ver, aquí hice algo mal, cuidado, esto menos la mensualidad, y significa que nos quedarían 3,252,000 si utilizamos o si garantizamos una mensualidad, y si garantizamos 2 mensualidades, seguiríamos teniendo una liquidez suficiente. Y más, empezamos a observar que esa liquidez podría ser incluso estar no aprovechando del todo los recursos. Seguimos teniendo más de 2 millones, más bien tenemos 2,936,000 y fracción. Garantizamos sin ningún problema la cuarta mensualidad. Y reitero, empezamos o visualizamos tal vez desde el inicio que el monto es considerablemente muy grande. Entonces, nos vamos a ubicar que bajo esta realidad, esta empresa podría tenerlo aconsejable e incluso quedarse con una gran cantidad de recursos que era 2,462,588 pesos. Esto que nos demuestra, primero, que es viable, pero que nos empieza a cuestionar que entonces no requerimos la totalidad de acciones CEL. Bajo esta idea, entonces, nos vamos a empezar a cuestionar. Aquí yo lo había hecho ya, pero vamos a establecerlo bajo un criterio mucho más preciso, mucho más de garantía. En lugar de 470,000, vamos a establecer 500,000. Es decir, no vamos a emitir acciones por 500,000, por 1,240,000, o bonos por 1,200,000, sino solo vamos a requerir 500,000. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Bueno, lo primero es que con 2,5 millones, las 500,000 acciones que yo estaría emitiendo por el valor, nos estaría diciendo que serían suficientes. Es decir, que es lo que tendríamos en lugar de tener 9,600,000,
con 500,000 acciones por 4 nos estarían dando 2 millones de pesos. 2 millones de pesos serían suficientes. Veamos. Necesitamos 1,389,000 pesos. Es decir, ¿cuánto es de las 6 mensualidades? Necesitamos, reitero, aquí, pongámoslo, 1,389,000 más las 6 mensualidades por 6, nos estarían dando 947,000 pesos. Es decir, el 1,389,000 de enganche más las 6 mensualidades, requeriríamos nosotros de 2,337,412 pesos. Aquí hice mal el cálculo, entonces no requerimos de 500,000, sino requerimos de 550,000. No es cierto. 600,000. Ahora sí. Esto nos permite, fíjense bien, al inicio ya no emitir la totalidad de acciones L ni la totalidad de bonos, sino solo emitir 600,000 acciones de L. Y eso nos daría 2,400,000 pesos. Con esos 2,400,000 pesos hacemos exactamente el mismo ejercicio y vemos que ya no lo hacemos uno por uno, simplemente lo que hacemos es ubicar que tenemos el monto de la mensualidad menos, digo, el monto del enganche menos las 6 mensualidades, perdón, más, aquí estoy cometiendo, más, ¿dónde está? Vemos que nuestro total recaudado por acciones L es de 2,400,000 menos, ya calculamos aquí, el monto del enganche, que es la columna P27, y las mensualidades, las 6 mensualidades, que es la Q27, y hicimos una sumatoria que requerimos de 2,337,412 pesos con 50 centavos. Entonces, nos restamos esto y nos permite ubicar que perfectamente cubrimos con la totalidad de estos recursos. ¿Queda claro? Ángel, Sí, por favor. profe. Profe, quedó en la celda Q27. En la Q27 van las 6 mensualidades que debes de estimar cubrir en reserva, más tu, hasta ahí en esa columna o en esa celda, la Q27. ¿Algo más? No, profesor, gracias. ¿Alguien más? 2 personas levantaron la mano. ¿Quiénes son? Miranda Razo. No, era de hace rato, disculpe. Ok. Eric Jiménez. Sí, ¿podría situarse en la celda Q25, por favor? Q25. ¿Y está? Bien. ¿Alguien más? Sí, tenemos Gracias. 2 más. Tania García, por favor.
Buenos días, profe. Buenos Solo días. para confirmar, los valores que está utilizando son los de el crédito tradicional, son las mensualidades del crédito tradicional. No, ahorita estamos ya con el arrendamiento financiero. Bueno, es que ¿Me equivoqué? sí, Ah, según yo, bien, perfecto. utilizo todo Ok, en crédito. entonces sí está mal. A ver, vamos a ver. Ah, muy bien, con razón hace rato tuve que moverle. Nadie se dio cuenta. Perfecto. ¿Quién eres? Tania García. Dania García. Paola, por favor, si la registras, tiene un punto más. Entonces, ¿qué es lo que aquí? Cuidado porque yo estuve cometiendo o estuve ocupando una celda equivocada. Entonces, ¿desde dónde está el error? Bueno, vamos a ver si son 1,389,600 pesos. Aquí también, pero entonces aquí estoy utilizando M38 y debería de ser más bien debe de ser M43, correcto. Entonces, desde aquí está M38 y entonces es M43. Ok. Y por lo tanto, utilicen todas una celda equivocada. Entonces, M43 y eso me va a dar M43 y eso me debe de dar M43 y M43. Entonces, hasta ahí vamos bien, pero también hay que hacer la corrección aquí porque es M43 por las 6 mensualidades. Y entonces lo que observamos es que nos queda un remanente de 238,100 pesos. Eso significa entonces que incluso, fíjense bien, aquí no se me pierdan, porque es muy importante, es que entonces no necesitamos emitir las 600,000 acciones, sino vamos a ver cuánto necesitaríamos en verdad. 238,000 tenemos de más. Entonces, si yo pusiera aquí 550,000, 2,200,000. Ahí está. Exacto. Desde aquí, fíjense que yo me pude haber dado cuenta, pero me perdí. ¿Queda claro? Es decir, ya no necesitamos emitir 600,000 acciones N, sino solo con 550,000 recaudamos 2,200,000 que nos permiten hacer frente sin ningún problema a nuestro requisito de 2,161,900 pesos, que corresponde al enganche, más las 6 mensualidades correctas de 100, que era M43, hasta me lo aprendí, M43 de 128,716 pesos con 67 centavos. ¿Queda claro? ¿No se me perdieron? Espero que alguien más, además de Tania, haya estado pendiente. A ver, tenemos a Carvajal Cruz, adelante. ¿Ya me escucha, profe? Sí, claro, muy bien. Profe, es que yo sí me perdí. Tenía ese número, ese valor al principio, pero estaba viendo de dónde había sacado el otro número y me volví a perder. Ok. ¿Podría repetirlo de
lo que está abajo de las mensualidades, por favor. Claro, ¿Cómo sacarlo? va de nuevo. El Aquí, abajito. ahí, Ah, sí, sí, ese, por favor. ok. ¿Qué es lo que tenemos? Este 1.389.000 no es otra cosa más que el dato que ya habíamos calculado del enganche, ¿sí? Y después, en la siguiente celda, la Q27, es la reserva que necesita tener la empresa de pagar o tener la capacidad para cubrir las 6 mensualidades siguientes, que es lo aconsejable, que esto deberíamos de hacer incluso las personas en la vida cotidiana. Es decir, deberíamos de tener un remanente, es decir, deberíamos de guardar y ahí tener como reserva cuando menos lo que necesitamos de 3 a 6 meses. El mínimo sería de 3 meses. A las empresas cuando menos se les pide tener 3, 4, 5 meses, aunque lo que se les determina como óptimo es 6 mensualidades. Y esto es lo que nosotros calculamos. Estamos en un curso viendo lo óptimo y serían 772.300 pesos. La siguiente celda no es otra cosa más que lo que nosotros requerimos, es decir, el enganche más las 6 mensualidades de reserva, necesitamos 2.161.900 pesos. Entonces nos damos cuenta que lo que estábamos emitiendo de bonos o de acciones L era mucho mayor a lo necesario. Estábamos buscando 4.800.000 pesos. Entonces lo que hacemos ahora es solo ocupar o emitir 550.000 acciones de L y eso nos permite recaudar o tener una liquidez de 2.200.000 pesos. Es decir, la empresa no tiene necesidad de emitir los 9.600.000 pesos, tanto de acciones L como de bonos, y ni siquiera tiene que emitir la totalidad de acciones L, sino solo requiere prácticamente menos de la mitad. Es decir, si hubiésemos emitido 1.200.000 acciones, tendríamos los 4.800.000. Si emitimos las 550.000 acciones L, solo tenemos 2.200.000 pesos, que son perfectamente suficientes, y aquí es lo que les debe de quedar muy claro, de que nosotros con ese 2.200.000 pesos cubrimos el enganche del arrendamiento financiero y cubrimos la reserva que se nos pide como óptima para tener los recursos. Y todavía nos quedan 38.100.000 pesos de liquidez. Pero pues ya en esos 6 meses la empresa entró en operación, realizó ventas y empezó a tener una fluidez suficiente para ir afrontando sus compromisos, no solo de las mensualidades, sino de los mantenimientos, del seguro, en fin, de la operación misma, sin ningún problema. Pero ella está aguardando ahí ante cualquier contingencia, y ojo, recuerden, reserva es reserva, no porque algo sucede, lo tomo, sino que la reserva está ahí y está perfectamente ubicada para una circunstancia muy peculiar. ¿Queda claro? Bueno. Sí, profe, gracias. A ver, hay 2 preguntas por ahí. Fedro. Sí, profe, ¿podría ubicarse en la casilla R27, por favor? Es la sumatoria, y aquí grábenselo, más que ubicar las celdas, ubiquen que es la sumatoria del enganche más las 6 mensualidades de reserva. Y la siguiente Ok, profe, celda gracias. es lo que ubica de la emisión de acciones L menos lo que necesitamos del enganche y de las 6 mensualidades. Y nos queda aún una liquidez de 38.100.000 pesos. Digo 38.100 pesos. Fedro.
Mande, profe. ¿Levantaste la mano? Ah, no, perdón, es que no la bajé. Ok. ¿Alguien más antes de continuar? Bueno, seguimos entonces. De todos modos, recuerden, tienen el video, lo van a tener lo más pronto posible y sin mayores problemas. Bueno, entonces ahora vamos a ir entendiendo otros elementos que es el valor final. ¿Qué es lo que sucede si la empresa decidiera, a ver, calma, vamos a recurrir a invitar a participar dentro del arrendamiento financiero a los funcionarios, a los operadores? Entonces, tendría que pagar un monto final, es decir, después de las 48 mensualidades, tendría que pagar, en lugar de llevar las unidades, tendría que llevar este pago final. Y a cambio, pues los vehículos quedarían en su poder. Entonces, el pago final que calculamos, bueno, pues nos permite entender que tendríamos que dar los 412,000 pesos, pero nos enfrentamos a ver que esas unidades no valen más que el 35%, el 45%, el 35% y el 30%. Es decir, el librito azul que todos conocemos nos va a establecer que después de estos 4 años, estas unidades tienen un valor, para el caso de las camionetas, de solo el 35%. Y que multiplicado por las 16 unidades, todas las camionetas para la empresa significarían tener 3,472,000 pesos. Para el caso del director general, bueno, veríamos que esta unidad tiene un valor de 247,500 pesos. Para el caso del director de finanzas, el valor de la unidad tendría 157,500 pesos. Para el caso del director de mercadotecnia, tendría un valor de 105,000, y para el caso del director de producción, tendría un valor de 93,000 pesos. Eso significa que al final la empresa se quedaría con las unidades, pero esas unidades solo valdrían 4,075,000 pesos. Es decir, sí valdrían más que el pago final, pero verdaderamente su monto sería muy bajo. Entonces, hay que tener cuidado. Uno de los grandes problemas o una de las grandes ventajas, el problema es que al final en el arrendamiento financiero ustedes tienen que dar un monto muy grande. Si ustedes lo hacen de alguna manera renovando el arrendamiento financiero, no pagan el monto y por lo tanto entonces no se quedan con unidades que podrían empezar a fallar, podrían empezar a detener las rutas, y por lo tanto entonces una de las conveniencias mayores es optar por el valor de recuperación, es decir, regresar las unidades, y no solo estaríamos regresando las unidades, sino que para el siguiente arrendamiento nos estarían considerando un valor de recuperación. Y ese valor de recuperación no es un dinero que te van a devolver, esto que quede muy, muy claro, sino es un dinero que te van a considerar para el siguiente arrendamiento financiero. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es calcular el valor de recuperación, que en el primer caso de las camionetas es de 10%, en el caso del director general es del 12%, en el caso del director de finanzas es de 10%, y en el caso de los siguientes directores es también de el 10%.
Entonces, observamos que para el siguiente arrendamiento, esta empresa, al regresar las unidades, tendría la factibilidad de que el arrendamiento le representara considerablemente más accesible. Es decir, tendría un valor de recuperación de 1.169.000 pesos. Bien, si lo comparamos de una manera simple, veríamos que para el arrendamiento anterior de 4 años antes necesitamos 1.389.000 y ahora necesitamos, o más bien, y ahora contamos al momento de regresar las unidades con 1.169.000 pesos. Es decir, un nuevo arrendamiento nos estaría permitiendo un valor significativamente menor para establecer este criterio. ¿Sí queda claro? Jóvenes, ¿se dan cuenta de la importancia del arrendamiento financiero? Tiene 3 ventajas fundamentales que deben de aprenderse. La primera, vamos a ponerla aquí, la primera me da la oportunidad de no requerir tantos recursos. Es decir, la liquidez es mayor. Me deja libre grandes recursos. La segunda es que no me genera nunca detener, no detiene el proceso de operación de la empresa. Si ustedes se quedan con las unidades viejas, esas unidades viejas van a empezar a fallar y la ruta no podrá cumplirse del todo. Y la tercera es que si seguimos optando por el arrendamiento puro, nos permite tener siempre unidades nuevas en perfecto estado. Y cada día o cada ocasión, cada nueva ocasión, a menor costo. Es decir, cada vez que ustedes realicen un nuevo arrendamiento, tal vez el primero pueda resultar bastante caro, pero el siguiente van a tener un valor de recuperación que les va a permitir amortizar un nuevo arrendamiento. O sea, imagínense, para que lo puedan entender, vámonos aquí, vámonos a ubicarlo en algo más real, mucho más fácil. Un Fiat, aquí tengo el ejercicio de que vale 186,500 pesos. Nos vamos directamente al arrendamiento. Lo que quiero es que ustedes ubiquen, el arrendamiento es del 12%, es decir, para sacarnos nosotros este Fiat, necesitamos 22,380 pesos de enganche y a 60 meses necesitamos una mensualidad de 1,802 pesos. Es decir, nosotros sin mayores problemas tenemos esta situación. ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Qué es lo que sucede si nosotros tenemos un 10%, lo calculamos aquí, del valor total por el 10%, nosotros tenemos un valor de recuperación que nos va a permitir para el siguiente arrendamiento, suponiendo que ese nuevo arrendamiento, ya esta unidad no cueste 186,000 pesos, sino que haya subido un 20%, esta unidad 4 años después va a estar costando, ¿dónde está? Ya me perdí, aquí está. Va a costar 223,800. Es decir, el 10%, el 12% que nos piden, ¿sí?
requeriríamos de 26,856 pesos. Pero nosotros tenemos un valor de recuperación que nos va a permitir que en lugar de tener que buscar de dónde sacar 26,000 pesos, nosotros ya tenemos 18,000 con el arrendamiento. Es decir, la empresa ya ahora del enganche solo requeriría de 8,206 pesos. Si ustedes observan, 4 años antes requirió 22,000 pesos. Y ahora, 4 años después, solo va a requerir 8,206 pesos. ¿Queda claro? Iris García. Sí, profesor, sí queda claro. Muy bien. Bautista Hernández. Todo claro. Ok. ¿Quién más? A ver. Altamirano Romero. Todo claro, profesor. Ok. Jessica Raquel. Todo claro, profe. Muy bien. Yajaira. Yajaira. Hola, hola. Yajaira. Yajaira se nos fue a desayunar antes de tiempo. Bueno. Entonces, de todos modos, insisto, pueden en un rato más trataré de subir el video, si no, en el momento que lo suba, ustedes podrán tenerlo disponible para ir confirmando el ejercicio. Ahora vamos a ver algo que debemos de tener en consideración. Y el primer elemento es que yo les dije desde un principio que si la unidad la optamos por arrendamiento financiero, tenemos un pequeñísimo problemita. ¿Cuál es? Pues que la unidad solo tiene 20,000 kilómetros autorizados recorridos. Es decir, los 20,000 kilómetros por los 4 años solo tiene autorizados 80,000 kilómetros. Y por las 16 camionetas tiene autorizado 1,280,000 kilómetros. Y para el director de finanzas, tiene autorizados, director general, perdón, primero, tiene autorizados 20,000 kilómetros y por lo tanto, si son 4 años, pues tiene autorizados 80,000 kilómetros. Y lo mismo sucede con los siguientes o con los vehículos de los siguientes directores. Es decir, 80,000, bueno, aquí sin ser signo de pesos. Aquí está. Y lo mismo va a ser para el director de producción y de mercadotecnia. Otra vez tengo ahí pesos, los quitamos. Y lo mismo decía yo para el siguiente vehículo del director de producción. Otra vez. Entonces, esta empresa goza de total de 1,600,000 kilómetros recorridos. Sin embargo, la empresa tiene un uso diferente. Esto es que usa realmente por cada camioneta 60,000 kilómetros por 4 y eso nos da 240,000. Esos 240,000 por las 16, por los 16 vehículos,
tenemos que tiene en total 3.840.000 kilómetros. Y para el caso del director general, recorre 14.000 por año y por 4 son 56.000. Y el director de finanzas recorre 21.000 kilómetros por 4 y recorre 84.000. Y en el caso de el director de mercadotecnia, recorre 45.000 por 4, 180.000, y lo mismo para el director de producción, 45.000 por 4, y eso nos da 180.000. Vamos a quitarle aquí los ceros para que no se vea diferente la cantidad. Ahí estoy, aquí está. Ahí está. Estamos aquí también, y los demás están bien. Entonces, ahora podemos ver un pequeño detalle. Y ese pequeñísimo detalle es que nosotros recorrimos, en verdad, mucho más de lo que teníamos autorizado, 3 veces más aproximadamente. Entonces, tiene un costo, es decir, los kilómetros excedentes, nosotros nos excedimos, fíjense bien, en cada camioneta 160.000 kilómetros. Por las 16 camionetas nos excedimos 2.560.000. En el caso del director general, nos excedimos en el caso del director general, no nos excedimos. Entonces, a ver, son, no, ahí no va, es aquí, 56.000 menos 14.000, ahí está. Es decir, aquí, al contrario, no ejercimos, no disfrutamos de los kilómetros que teníamos autorizados, sino que incluso teníamos la oportunidad y no lo utilizamos. Ante esta circunstancia, bueno, podemos ver que en general todos tienen un uso mayor de kilometraje, usan más el vehículo de lo que tienen autorizado, y por lo tanto va a ser muy importante porque tendremos que pagar esta circunstancia. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, seguimos. Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular qué es lo que tenemos que pagar por habernos excedido. Y entonces lo que vamos a hacer es que los kilómetros excedentes, 160.000 por 80 centavos, debemos de pagar en todo el periodo 128.000 pesos. En el caso de las 16 camionetas, pues entonces deberemos de pagar 2.048.000 pesos, y hacemos lo mismo para el caso del director general. ¿Cuánto se excedió de, en este caso, no vamos a tener que pagar nada, es 0 pesos, ni tampoco nos van a devolver, no ejercimos nuestro derecho. 4.000 por 55 centavos, no por 50. 2.000. El siguiente es de 100.000 kilómetros por 60 centavos. Y el último es 100.000 kilómetros por igual 60 centavos.
Entonces, vamos a tener que tener recursos del orden durante todo el periodo y que hay que tener muy en cuenta, es 2.170.000 pesos por los kilómetros excedidos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque el arrendamiento financiero no necesariamente es la opción más barata, es la opción que sí me permite al inicio tener una liquidez e incluso financiarme de mejor manera a lo largo de todo el ejercicio. Veamos ahora. Hay que tener en cuenta algunos elementos, pero que también, aún comprando de condado, tendríamos que darle mantenimiento, tendríamos que darle seguro, e incluso en el crédito tradicional el seguro es obligatorio. En el arrendamiento financiero lo es fundamental. La ventaja es que el mantenimiento se realiza en las propias instalaciones de la empresa y en un horario donde los vehículos no están en circulación. Es decir, se mantiene permanentemente en uso las camionetas e incluso los vehículos de los directivos. Entonces, sin embargo, hay que considerar, visualizar que también deberemos de tener un monto muy importante de recursos. Y en este caso, por las camionetas, por cada camioneta necesitamos tener 56,000 pesos para el seguro y por las 16 camionetas deberemos de tener 56,000 por 16, 896,000 pesos y lo mismo para el director de finanzas, necesitamos, el director general, 16,000 por 4, 64,000 pesos, para el director de finanzas, 15,000 pesos por 4, y para los directores de mercadotecnia y de producción, necesitamos 8,000 pesos por 4. $8,000 por 4. Y por lo tanto necesitamos tener recursos del orden de $1,084,000 pesos. También es importante hacer mención que necesitamos darle mantenimiento y aquí, bueno, quiero que nos vayamos, no, aquí no, aquí, esta tablita para que entiendan los mantenimientos. Los mantenimientos nos dice que son 7,500. Un mantenimiento menor y cada mantenimiento mayor cada 15,000 kilómetros. Es decir, el mantenimiento menor no se realiza cada 7,500 a pesar de que nos está diciendo que es cada 7,500. ¿Por qué? Porque el primer mantenimiento lo tenemos a los 7,500, pero recorremos 7,000 kilómetros, 7,500 kilómetros y no le damos otro mantenimiento menor, sino le damos un mantenimiento mayor. Sino el siguiente mantenimiento menor va a ser hasta los 22,500 kilómetros. Después recorremos otros 7,500 y no le damos un mantenimiento menor, le damos hasta los 30,000 kilómetros. Es decir, el tercer mantenimiento menor será a los 37,500 kilómetros. 7,500 kilómetros después, a los 45,000, no le damos un mantenimiento menor, sino le damos un mantenimiento mayor. Es decir, el cuarto será a los 52,500. Esto es muy importante para que visualicen lo que establece el criterio para el cálculo del mantenimiento menor. Entonces, observen aquí que nosotros tenemos, ¿cuál es el recorrido que tienen estas camionetas? ¿Se acuerdan? Aquí lo tenemos, 240,000 kilómetros. Y esos 240,000 lo vamos a dividir entre los 7,500. Pero con mucho cuidado porque esto me va a llevar a la necesidad de dividirlo entre 2 y todo eso
multiplicarlo por el valor que tenga el mantenimiento. Y en este caso, el mantenimiento menor es de 1,000 pesos. Ahí hice algo mal. Vamos a ver. Tenemos 160,000 kilómetros dividido entre 7,500. Ah, caray. Ah, es que esto es. Ahí está. Entonces, nosotros aparentemente le estaríamos dando 21 mantenimientos, y esto no es cierto, decía yo, lo tenemos que dividir entre 2. Es decir, nosotros le estaríamos dando un mantenimiento de 10.67, es decir, solo 10 le estaríamos dando 10, y cada uno de los mantenimientos tiene un costo de 1,000 pesos. Es decir, ahí hice algo mal. No, está bien. Entonces, requeriríamos para una camioneta 10,666 pesos. Si esto lo multiplicamos por las 16 camionetas, necesitamos, por las 16 camionetas, 170,666,67 centavos. Adelante. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesor, yo. Adelante. ¿Es sobre los kilómetros excedentes o el uso real? El uso real. Es que creo que lo multiplicó, bueno, que lo hizo sobre los excedentes. Ok. Vamos a ver. G42. Correctísimo. Muy bien. Aquí tenemos otro chico. Paola, por favor. G41. Sí, profe. ¿Me puede decir tus apellidos, por favor? Sí, Vera Cantero. Va, gracias. Entonces, son 16,000, lo multiplican por 16 y da 256,000. ¿Queda claro? Entonces ahora, para no cometer el error, utilizamos los 80,000, lo dividimos entre los 7,500 kilómetros. ¿Dónde está? Aquí lo anoté. Y eso lo multiplicamos, perdón, lo dividimos entre 2. Cerramos esta parte. Y todo eso lo multiplicamos por lo que vale ahora 2,500. Y eso nos da 13,333,33 centavos. Hacemos lo mismo para los siguientes. El director de finanzas recorre 80,000. Fedro, adelante. Profe, pero ¿por qué 80,000? ¿No es abajo? Utilizar Muy el bien. real. A ver, entonces en el otro también nos equivocamos con el compañero. Muy bien. Con el compañero creo que lo hizo bien, pero después se saltó un renglón arriba. Ok, a ver, vamos a checarlo. Entonces, tenemos primero aquí, debemos de utilizar el kilómetro real, uso real es 240,000. Ok, 56,000. Ok, 240,000 debemos de utilizar, que es la celda G41. G41, ok. Aquí debe de ser la celda
y 41. Ok. Y entonces aquí tenemos que utilizar 84,000. Entonces, por ahí, Paola, si registras al compañero. También, que no está durmiendo. Ya, profe. Ok. Entonces, vemos que en este caso podemos utilizar lo mismo, pero cuidando que utilicemos los kilómetros reales. En este caso es de 84,000 entre los 7,500 y eso ya lo dividimos entre 2 y multiplicamos por, en este caso, ¿cuánto es el mantenimiento? El director de finanzas es de 2,000. Entonces, nos va a dar 11,200 y hacemos lo mismo. Este sí es el director de finanzas, sí. Entonces, ahora vamos con el director de mercadotecnia y director de producción. Hacemos exactamente lo mismo, cuidamos que utilicemos el kilometraje real, que es de, ¿dónde está? Uso real, y está 180,000 entre los 7,500, entre 2, y lo multiplicamos. ¿Cuánto vale ahora? Por ¿cuánto vale ahora el mantenimiento menor? 1,800. Eso nos da 21,600. Y hacemos lo mismo, cuidando otra vez la celda correcta, que es el uso real, que es 180,000 entre los 7,500. Todo eso lo dividimos entre 2 y todo lo multiplicamos por el valor que tiene ese mantenimiento, que en este caso es de 1,800. Y eso nos da 21,600 para ambos casos. Y por lo tanto, por mantenimiento menor, la empresa deberá tener, que cubrirá sin mayores problemas, o se estima que cubra sin mayores problemas por la operación de compraventa de insumos y de venta de su producto terminado. Entonces, requiere tener 319,733 pesos con 33 centavos. Bien. Ahora, hacemos lo mismo para el mantenimiento mayor. El mantenimiento mayor, sabemos cuál es el kilometraje, uso real, 240,000. Ahora, entre 15,000, ¿sí? No dividimos entre 2, porque sí, aquí sí se dan los mantenimientos, como lo vimos en la tablita, cada 15,000 kilómetros, y lo multiplicamos por lo que vale cada uno de ellos. En este caso, para las camionetas es de 2,000 pesos, nos dan 32,000 pesos, y nos faltó el signo de pesos, y lo multiplicamos por 16, por 16, y hacemos lo mismo para los casos del director general y director de finanzas y director de mercadotecnia, producción y mercadotecnia. Entonces, también cuidando utilizar los kilómetros reales, son 56,000 entre 15,000, todo eso multiplicado por, en este caso, 4,000 pesos, y eso nos da 14,933. Hacemos ahora el director de finanzas, los 84,000, que es el kilómetro real, sí, uso real,
entre los 15,000 y todo eso por lo que cuesta su mantenimiento mayor, que es de 3,500 pesos. Y nos queda nada más calcular lo del director de mercadotecnia y director de producción. Volvemos a tener cuidado de utilizar los kilómetros reales, que es de uso real 180,000 entre los 15,000 y eso multiplicado por 2,500. Y esto nos da 30,000, que es lo que nos va a dar también para el director de producción. Lo hacemos kilómetro real 180,000 entre los 15,000 y todo eso multiplicado por el costo de 2,500 de cada mantenimiento. Y eso nos da 30,000 y por lo tanto esta empresa requeriría tener para mantenimiento mayor un monto de 606,533 pesos. Bien. Ahora, también es muy importante que calculemos, que estimemos cuánto es lo que debería de tener o lo que debe de tener previsto para la gasolina. Y vamos a ver que este es el elemento mucho mayor, de mayor consideración. Esto nos va a llevar a primero calcular cuál es el rendimiento y luego cuál es el costo. Volvemos a utilizar los kilómetros reales, 240,000 entre 8, que es el rendimiento. Requerimos nosotros de 30,000 litros para una camioneta por los 16 unidades y eso nos da 480,000 pesos. Una vez que ya tenemos cuánto es, pues podemos ir calculando ahora sí lo que requerimos de gasolina y podemos observar que cada litro vale y por lo tanto necesitamos 900,000 pesos para para una camioneta. Hacemos lo mismo, 900,000 por las 16 y necesitamos 14,400,000 pesos. Hacemos lo mismo para ir trabajándolo de manera muy clara y muy precisa. El uso real es de 56,000 kilómetros entre cuánto nos ofrece de rendimiento el caso del director general, el vehículo, 10, y eso nos da 5,600. Esos 5,600 lo multiplicamos por el valor de la gasolina, que es 30 pesos, y necesitamos 168,000 pesos para el caso del director general. Y hacemos lo mismo para el director de finanzas. ¿Cuánto recorre realmente el director de finanzas? ¿Dónde está? Aquí está, 84,000 y le ofrece un rendimiento de 12 y eso lo multiplicamos por lo que vale la gasolina. En este caso todos estarían utilizando la misma gasolina, 210,000 pesos. Haríamos lo propio para el caso del director de mercadotecnia. ¿Cuánto recorre en verdad este director? 180,000 entre 15. ¿Dónde está? Aquí está. Y eso nos da 12,000. Hacemos lo mismo. Recorre 180,000 y lo dividimos entre el rendimiento, que es 15, y eso, bueno, ya nos permite sacar la sumatoria del primer caso,
Aquí está. Y nos permite también calcular los 12,000 por el valor de la gasolina, 30. Y lo mismo para el siguiente caso. 12,000 por los 30 pesos. Y también nos permite sacar la sumatoria. Es decir, esta empresa debe de prever lo necesario en su operación de tener 15,498,000 pesos. ¿Queda claro? Facilito. Bien, seguimos entonces. Decía yo, ¿qué pasa si la empresa decidiera no optar por un arrendamiento puro, sino que estuviera un arrendamiento mixto en donde pensara en invitar a los funcionarios o pensara invitar a los operadores o choferes? Entonces, ante esta nueva realidad veríamos algo muy interesante. ¿Y cuál es? Bueno, que de alguna manera la empresa se estaría financiando doblemente. Pero creo que hasta ahí lo podemos dejar el día de hoy. Me interesa dedicarle mucho tiempo a el cierre de este ejercicio para que entendamos esta circunstancia. ¿Preguntas hasta aquí? Respecto al tema, no, profe, pero yo tengo una duda. Ese apartado que dice tarea, ¿la tendremos que entregar el viernes o sería para las dentro No, de 2 semanas? sería, si lo terminamos la siguiente semana, pues tendrían una semana para entregarlo. Ok, está bien, profe. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, si no, entonces paramos la sesión. Ya quedan solo 10 minutos, una cosa así. Detener grabación.